Buenas tardes a los alumnos de quinto año B y quinto año C. Hoy vamos a comenzar con el procedimiento interdictal. Para comenzar a trabajar con la materia interdictal, debemos acudir previamente al Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 782, nos establece los supuestos en los cuales procede o es susceptible de proponerse el interdicto de amparo. Y el artículo 783 siguientes establece los supuestos en los cuales es procedente y puede proponerse el interdicto restitutorio, que vienen a ser los interdictos posesorios típicos a los cuales de manera expresa se refiere y desarrolla el Código de Procedimiento Civil. Yo les ruego que lean estos dos artículos a ese efecto con todo el detenimiento que les es característico, porque estos artículos o en estas disposiciones del Código Civil están establecidos los presupuestos fácticos de manera abstracta para que pueda proceder uno u otro interdicto. Fíjense bien, el artículo 782 establece lo siguiente: quien encontrándose por más de un año, primera condición, quien encontrándose por más de un año, ¿no? 1 año y 15 días, 1 año y 1 mes, 2 años, 3 años, 4 años, quien encontrándose por más de un año en la posesión, pero sigan leyendo, no cualquier posesión, en la posesión legítima. Para saber lo que es la posesión legítima, ustedes tienen que acudir al artículo 772 del Código Civil. Ahí no establece cuáles son los presupuestos fácticos de la posesión legítima, ¿no? De un inmueble, ¿no? De un derecho real o de una universalidad de muebles. Esto es que el interdicto de amparo va a proceder, ¿no?, siempre y cuando el querellante pueda demostrar en el procedimiento especial que tiene más de 1 año de posesión legítima de un inmueble, de un derecho real, por ejemplo, de una servidumbre o de una universidad de muebles. Y fíjense bien o lean bien, porque aquí está el hecho que desencadena el derecho de ese poseedor legítimo a intentar el interdicto. Es perturbado en ella. ¿En qué? En la posesión. Es perturbado en ella. ¿Cómo puede ser perturbado? Bueno, porque se le amenace. Porque pretenda, por ejemplo, después de 10 años de estar poseyendo, de 5 años, de 4 años, en fin, practicársele por parte del propietario una inspección. Porque, como yo siempre he dicho en las clases, ese poseedor legítimo está saliendo a las 12 del mediodía el domingo de la misa en la iglesia de Santa Ana frente a la plaza, y entonces el propietario delante de todo el pueblo viene y le amenaza y le dice que le robó la finca. Todos ellos constituyen actos de perturbación, ¿no? Y dañan, como ustedes podrán valorar, podrán apreciar, los elementos de la posesión legítima del artículo 772. Es perturbado en ella. Puede dentro del año siguiente, hay un lapso de caducidad, ¿no?, en el año siguiente a la perturbación, ¿no?, a contar desde la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha posesión. Ahí tenemos los presupuestos, ¿no?, que nos permiten proponer el interdicto de amparo. El poseedor precario, por ejemplo, el arrendatario, el usufructuario, el titular del uso, el comodatario, puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo intervenir en el juicio.
No se les olvide a ustedes que el procedimiento interdictal es para el poseedor. Es el poseedor quien lo va a intentar. La titularidad de la acción es del poseedor. No me vengan a decir que es del propietario. Observen ustedes, y lo van a ver igualmente en el 783, que el código no se refiere al propietario. El código se está refiriendo al poseedor. El propietario tendría otra acción. Por ejemplo, la reivindicación. Ahora, si en cabeza del propietario está acumulada igualmente la posesión, el propietario puede ejercer el interdicto. Pero lo va a ejercer no porque es el propietario, lo va a ejercer porque es el poseedor legítimo de la cosa. Como poseedor. ¿No? Independientemente de que alegue que, bueno, también es el propietario. ¿No? Entonces, quien encontrándose, vuelvo a leer, por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles es perturbado en ella, puede dentro del año a contar desde la perturbación pedir que se le mantenga en dicha posesión legítima. ¿No? El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo intervenir en el juicio. En caso de una posesión por menor tiempo, inferior al año, el poseedor no tiene la acción interdictal, sino contra el no poseedor, contra el que ha poseído menos, ¿no? O contra quien lo fuere por un tiempo más breve, que es lo que les acabo de mencionar. Y el artículo 783, vean la variable, lean con detenimiento y verán la diferencia entre los presupuestos que dan lugar al ejercicio de la acción interdictal de amparo y los elementos fácticos que dan lugar a la propuesta de la acción interdictal por despojo. Quien haya sido despojado, aquí no hay perturbación, aquí hay un despojo. Yo me le metí al apartamento, violenté la puerta principal del apartamento y me le metí. Y le impido a usted que acceda al apartamento, a la finca, en fin, a la cosa que usted poseía o de la cual era propietario. Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, hay quienes señalan que aún el ladrón tiene esa posesión. ¿Por qué? Porque el legislador no la está calificando. La posesión, cualquiera que ella sea, no me está hablando de posesión legítima, sino cualquier tipo de posesión, la mera tenencia de la cosa. En el caso concreto, y si se dan los supuestos, es susceptible de esta protección interdictal, ¿no? De una cosa mueble o inmueble, puede dentro del año del despojo pedir contra el autor de él, aunque fuera el propietario, que se le restituya en la posesión. El 784 nos dice que la restitución de la posesión en caso de despojo no excluye el ejercicio de las demás acciones posesorias de parte de cualquier poseedor legítimo. El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 700, perdón, en el artículo 697 nos dice que el conocimiento de estos procedimientos o de estas acciones corresponde a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto por leyes especiales. Sería el caso, por ejemplo, de la posesión agraria, que queda sujeta en cuanto a la competencia al Tribunal Agrario, ¿no? Y con la excepción mencionada, el juez competente para conocer de los interdictos, de las acciones interdictales, es el que ejerce la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar donde esté situada la cosa o objeto del interdicto, ¿no? Respecto de la posesión hereditaria,
lo es el de la jurisdicción del lugar donde se haya abierto la sucesión. Esta última parte del artículo 698, por favor, adminicúlenla con el artículo 43 anterior. El artículo 699 comienza por desarrollar el procedimiento de la acción interdictal por despojo. Quiero insistirles, no se les vaya a olvidar, porque a veces se confunden los alumnos y en los exámenes, en algún interrogatorio, en las conversaciones, me escriben o me dicen que la acción interdictal es del propietario y que la acción interdictal es una defensa de la propiedad. Quien llegue a contestar de esa manera una pregunta no puede graduarse de abogado, porque el error es craso, el error es imperdonable. Fíjense que el artículo 782 nos habla de la posesión legítima, no de la propiedad. Y el artículo 783 nos habla de la posesión cualquiera que ella sea, no de la propiedad. Entonces tenemos necesariamente que concluir que el interdicto es el medio de defensa de la posesión. Que pudiera ocurrir que el poseedor sea a su vez el propietario es otra cosa. Pero si va a intentar un interdicto, tiene que intentarlo en su condición de poseedor legítimo. Porque si va a actuar en su condición de propietario, la acción sería otra, como les anotaba hace algunos momentos. En el caso, por ejemplo, de una pérdida de la posesión por despojo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Porque estamos seleccionando el procedimiento. Y para poder seleccionar el procedimiento, tenemos que ir al Código Civil que nos establece las condiciones de procedencia del procedimiento. Ahora bien, el artículo 699 nos fija, nos tipifica, nos desarrolla el procedimiento del interdicto por despojo. ¿No? En este caso, el interesado, el poseedor, ¿no?, demostrará al juez la ocurrencia del despojo. Aquí tenemos un problema. ¿Cómo lo demostramos? No es fácil demostrar el despojo y no es fácil demostrar la perturbación. La jurisprudencia de la sala social y la doctrina venezolana Verbigracias, el doctor Enrique Larroche, han dicho que la demostración del hecho de la perturbación o del despojo debe hacerse o puede hacerse, es la forma típica de probarse a través de un justificativo de testigos que más adelante tendrá que incorporarse como medio de prueba al procedimiento, y como se trata de un justificativo de testigos promovido y evacuado fuera de juicio, ese justificativo tiene que ratificarse en el procedimiento en cuestión, ¿no? Porque realmente no habría otro medio de prueba que nos permita demostrar, por ejemplo, en el caso del 782, la existencia de la posesión legítima. Porque existirían, por ejemplo, las facturas de CanTV, las facturas de Cadela, pero eso no me dice que hay posesión legítima. No, que la persona tiene su casa ahí, pero eso tampoco dice que hay posesión legítima. La posesión legítima se configura con lo que observa y valora el contexto. De ahí la necesidad de la opinión del contexto. Por eso los testigos son fundamentales. Y de ahí es por lo que considera la sala social y la doctrina que la mejor prueba o el mejor medio de prueba para demostrar la ocurrencia del despojo viene a ser el justificativo de testigos, ¿no? Y encontrado suficiente, ¿no?, por parte del juez, el juez exigirá al creyente la constitución de una garantía, cuyo monto fijará para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar. Constituida la caución, decretará la restitución de la cosa al creyente. Incidentalmente, entonces,
para que pueda darse la restitución, el creyente tiene que demostrar de manera conducente y de manera pertinente la existencia del despojo. Y si el juez considera probado el despojo suficientemente ese medio de prueba para determinar la existencia del despojo, decreta la restitución siempre y cuando se dé una garantía para asegurar la indemnización de los daños y perjuicios caso de que la querella interdictal sea declarada sin lugar, ¿no? Ahora bien, el juez en este caso es responsable si la garantía es insuficiente para pagar los daños y perjuicios. Pero ¿qué puede pasar? Lo que generalmente ocurre, el creyente no tiene los recursos, no tiene los medios para constituir la garantía. Entonces, no es que el juez va a inadmitir el procedimiento interdictal. No es que lo va a declarar sin lugar. El procedimiento sigue su curso, pero entonces no decreta la restitución, sino el secuestro de la cosa. En este caso, decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión. Si a su juicio, volvemos al teorema de la prueba, se establece una presunción grave a favor del creyente. Los gastos del depósito de la cosa secuestrada se dan de cuenta de quien resulte responsable del interdicto. En el artículo 700 se establece que en el caso del artículo 782, esto es, cuando se propone el interdicto posesorio de amparo, entonces tendrá que demostrarse la ocurrencia de esa perturbación. Tenemos que volver al justificativo de testigos. Ese justificativo de testigos se puede evacuar por ante un juez o por ante una notaría. Hoy por hoy se evacúa ante una notaría, aunque las notarías están poniendo muchas trabas para la evacuación de ese justificativo de testigos. Y encontrado ese justificativo de testigos suficiente por parte del juez, va a decretar el amparo a la posesión del creyente, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto. En otras palabras, va a notificar, eso es lo que sucede, al perturbador de que se abstenga de continuar realizando esos actos que dañan la posesión legítima que ha venido ejerciendo el creyente respecto de esa cosa. En el artículo 701, en este caso quiero recordar que por allá en el año 2001-2002, se me olvida el nombre del magistrado, fue profesor nuestro, el doctor Méndez Carballo, como magistrado de la Sala Civil, dictó una sentencia que recibió el apoyo de los demás magistrados de la Sala Civil. Esa sentencia desaplicó parcialmente parcialmente el artículo 701. Ya vamos a ver por qué. Pero escúchenme bien, ¿no? Desaplicó parcialmente el artículo 701. Ya vamos a ver por qué. No he terminado sobre el particular. El 701 dice que practicada la restitución o el secuestro o dictadas las medidas que aseguren el amparo, en otras palabras, hecho lo establecido en el artículo 699 y 700, según sea el tipo de interdicto que estemos intentando, el juez ordenará la citación del querellado. El querellado se va a citar, el querellado es el demandado, y se va a citar después que se ejecuten las medidas a las cuales se contraen los artículos 699 y 700, según sea el interdicto de despojo o el interdicto de amparo. Practicada esas medidas es que se cita al querellado, ¿no? Y practicada la citación, entonces vean bien, la causa quedará abierta a pruebas por 10 días. Después de la citación, se abre un lapso de 10 días para promover y evacuar pruebas.
y concluidas esos 10 días, las partes presentarán dentro de los 3 siguientes los alegatos que consideren convenientes. Aquí es donde estuvo, digamos, el aspecto medular de aquella sentencia del doctor Méndez Carbacho. ¿Por qué? Porque decía la sentencia que la norma está invirtiendo el orden lógico del procedimiento. La sentencia no estaba objetando ni estaba realizando ninguna observación realmente en contra de la primera parte del artículo. Es decir, en contra del procedimiento relativo a la ejecución de la restitución o a la ejecución del secuestro, según sea el caso, o a la notificación de las medidas que resulten pertinentes para impedir que continúe la perturbación. Ese no era el problema de la sentencia. Tampoco tenía nada que ver la sentencia, tenía nada que decir la sentencia con relación a la citación. Es decir, practicadas aquellas medidas se procedía a la citación del querellado. Según la sentencia, la norma del Código de Procedimiento lesionaba principios constitucionales, porque me establece primero la prueba y después el alegato. Es decir, yo primero pruebo para después alegar. Me invierte de alguna manera el orden normal, lógico, del procedimiento contencioso. Porque me obliga, me constriñe a probar primero para alegar después. Cuando primero, incluso en aplicación del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, del Código donde está consagrado este artículo 701, ¿no?, se establece allí que yo tengo que probar los alegatos de hecho. ¿Y dónde voy a hacer los alegatos de hecho? Como querellado, en la contestación de la demanda, en este caso, en los alegatos. Pero los alegatos en el caso particular del artículo 701 van a ser incorporados al juicio después que se agotó la etapa probatoria. Entonces, la sentencia aquella de la Sala Civil invirtió el procedimiento. Primero se contesta, en los 2 días siguientes, ya no recuerdo bien, a la citación. Es decir, se formulan los alegatos. Y después de formular los alegatos es que se abre el procedimiento probatorio, que sería el orden lógico del procedimiento. Sin embargo, por allá hacia el año 2007-2008, la Sala Constitucional anuló la sentencia, por cuanto la Sala consideró que quien podía, como en efecto lo establece la Constitución, realizar ese tipo de interpretaciones y desaplicar de esa manera una norma legal, era la Sala Constitucional y no la Sala Civil. Entonces tengan mucho cuidado si en alguna investigación que ustedes hagan a los efectos de la materia se topan con esa sentencia, porque la sentencia estuvo en vigencia durante varios años, ¿no?, y pretenden, bien sea para su parte académica o para su parte profesional, alegar aquel procedimiento. Ese procedimiento existió por vía jurisprudencial, por vía de una sentencia de la Sala Civil, pero fue anulado, fue declarado sin efecto por parte de la Sala Constitucional por las razones antes indicadas. Volvemos a leer: practicada la restitución o el secuestro, o las medidas que aseguren el amparo, según el caso, el juez ordenará la citación del querellado. Y practicada esta, la causa quedará abierta a pruebas por 10 días. Concluido dicho lapso, las partes presentarán dentro de los 3 días siguientes los alegatos que consideren convenientes. ¿No? Es decir, citada la parte, citado el querellado, se abre un lapso de 3 días de 10 días, para promover y evacuar pruebas. Agotados esos 10 días, entonces se abre un lapso de 3 días, todo de despacho, para hacer alegatos, ¿no? Y agotados esos 3 días, el juez dentro de los 8 días siguientes dictará la sentencia definitiva. Ese es el procedimiento interdictal. Ese es todo el procedimiento interdictal. Pero fíjense bien, esta sentencia que se dicta
o que resuelve sobre el interdicto será apelada en un solo efecto. Pero el tribunal remitirá al superior el expediente completo de las actuaciones. Hay muchos alumnos que me dicen, pero bueno, no entendemos, porque por mandato legal, la sentencia que resuelve en primera instancia sobre el interdicto es susceptible de apelación. Pero esa apelación, por mandato legal, es admisible por parte del juez en un solo efecto. Pero al superior va el expediente completo en original. ¿Cómo así? Porque ese es un efecto de la apelación que se admite libremente. Esto es así porque el legislador ha querido que en el caso en particular se ejecute la sentencia. La sentencia se ejecuta. Fíjense, la sentencia se ejecuta porque la apelación se admite en un solo efecto. Es decir, la ejecución de la sentencia es típico de esta forma de admisión de la apelación. Y eso la diferencia de la apelación que el juez admite libremente, donde se suspende la ejecución. Ahora, ¿por qué se va el expediente al superior? El expediente en original se va al superior porque la sentencia que dicta primera instancia y que es apelada puso fin al procedimiento. El procedimiento se acabó. Con motivo de la apelación, el juez ad quo perdió la competencia. Se la transmite al juez superior. Y el juez ad quo no tiene más nada que hacer con el asunto, ¿no? Es decir, la sentencia va, es decir, el expediente va completo al superior por ese motivo. Porque la sentencia que se dicta tiene, es decir, pone fin al procedimiento interdictal.